Hola, en este video les voy a enseñar todas las herramientas que utilizamos y que son esenciales para iniciar en un taller y reparar sus aparatos. Por ejemplo, todos los aparatos que tenemos en nuestras casas, incluidos yo, pues mi familia, serán licuadoras, taladros, lavadoras y todo ese tipo. Entonces pues yo les voy a enseñar qué herramientas utilizamos para eso. Entonces voy a empezar con las herramientas más básicas, que sería la llave ajustable, después las pinzas, los destornilladores, por ejemplo este que es de punta plana, y los de punta de cruz, como estos. También un multímetro. Bueno, entonces con estas herramientas es muy sencillo reparar gran variedad de aparatos como las planchas para el cabello, los taladros y licuadoras. También se incluye pues gran variedad de fallas sencillas de los refrigeradores y de las lavadoras. Entonces las fallas más comunes que se presentan pues yo diría en todo el mundo y aquí que llegan al taller más seguido serían pues las fallas internas de los cables, o sea las rupturas, porque pues muchas veces pues ya no funcionan porque se flexionan mucho y pues esas son las fallas más comunes y casi siempre las cobramos en 100 pesos mexicanos, equivalente a $5. Y otra de las fallas más comunes es cuando nos llegan, por ejemplo, aparatos que ya tienen desgastadas las escobillas, por ejemplo esta, y o sea que ya no funcionan, y pues más o menos sería el cambio que se hace de una escobilla nueva, así como estas, y pues el precio varía dependiendo del tamaño, y aquí en México varía el precio de la reparación entre 200 y 300 pesos mexicanos, equivalente a 10 o 15 dólares. Y otra falla también muy común es la de los bujes o rodamientos, que son estos, y pues también se desgastan y pues ya empieza a fallar el aparato. Y pues estos más o menos pues los tienen casi siempre las licuadoras, taladros, amoladoras, etcétera. Y pues hay que cambiarlos. Y también pues varía el precio, que sería más o menos de 200 a 400 pesos mexicanos o de 10 a 20 dólares, que equivaldría a eso. Y pues se cambian y ya eso sería. Otra falla también muy común que nos llega es de los interruptores cuando ya no funcionan. Y yo solo de mano de obra cobro 100 pesos por cambiar el interruptor, que se equivaldría a 5 dólares. Pero aparte, el interruptor varía su precio, o sea, no tiene un precio fijo. Y ese varía desde los 5 dólares hasta los 40. Y pues serían 100 pesos mexicanos hasta los 800. Y otro de los trabajos que me llegan al taller, que yo diría que son de los más redituables que hay, es de cuando el motor se quema, por ejemplo aquí. Y eso es muy redituable porque casi no hay que poner tanto material para repararlos y pues te deja mucha ganancia. Y entonces por regla general, aquí por rebobinar el motor cobramos la mitad de lo que cuesta el aparato nuevo. Por ejemplo, si un taladro cuesta 1,000 pesos mexicanos, yo lo cobraría a 500 pesos mexicanos. Entonces, pues eso equivaldría a 25 dólares más o menos. Y ahora otras herramientas que serían ya más especializadas, además de las básicas, serían, por ejemplo, para una bomba y para un motor. Y pues ya para eso se utilizan estas herramientas que son más difíciles, por ejemplo el tornillo de banco, que se utiliza para sostener las piezas, y el extractor de rodamientos. Y entonces a medida que siga creciendo su taller o que vaya creciendo, pueden adquirir un taladro, que es muy necesario, y su juego de brocas ya para realizar otros trabajos. Acá podemos ver que otras herramientas que no son tan necesarias, pero después las podrán utilizar. Llaves fijas también de otros tamaños, dados con sus extensiones, brocas, brochas y otras cosas, cinta de medir, cinta de aislar. Y por acá tenemos tijeras, los martillos, ceguetas, prensas, pinzas también de presión y de corte. Y pues acá ya más especializadas
tenemos los manómetros y los cautines. Entonces pues esas son. Y pues sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.